Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este escenario de investigación entre líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido del colaboratorio Descomposición. Hoy desde la emisora comunitaria Suba al Aire. Nos encontramos con Paola Díaz. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Bueno, la intención de esta entrevista es como recoger la trayectoria y el aporte artístico que han hecho las mujeres en la localidad de Suba, por eso pues, te tenemos como invitada. Gracias. Y pues primero quisiéramos tener como un contexto, como un acercamiento a cómo habitaste la localidad, cómo llegaste, cómo te desenvolviste en ella. Bueno, eso es bastantes años atrás. Yo prácticamente no nací, pero sí crecí en la localidad de Suba. Llegué a la localidad tenía como 2 años de edad. Entonces, digamos que pasé toda mi infancia y toda mi juventud en la localidad. Y gracias al parte del colegio donde yo estuve estudiando, que es el Centro Educativo Los Andes, empecé a conocer parte de la Casa de la Cultura de Suba a través de Giovanni Ariza, el coordinador de Cultiva. Entonces, una vez salgo del colegio, pues tengo como un choque con mi vida porque no tengo en claro pues, qué paso seguir, qué voy a estudiar o qué me llama la atención. Tenía en claro que las artes siempre habían estado como rondando mi camino, incluso en el colegio, en mi familia. Tengo primos músicos, entonces como que siempre estuve muy rodeada con este tema de las artes. Y bueno, cuando salgo y estoy como en este espacio de pensarme que continúo, pues aparece un poco la Casa de la Cultura. Empiezo a visitarla, empiezo a conocerla. Sin embargo, hago unos estudios aparte como un técnico en ingeniería de sistemas. Pero pues la verdad y me di cuenta como que no me sentía muy cómoda en este campo. Entonces terminé los 5 semestres, vuelvo y me encuentro en un espacio donde, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé qué, Y Giovanni me invita a una obra de teatro que van a realizar por parte de Cultiva en la Casa de la Cultura, una obra de niños, me acuerdo tanto. Entonces pues yo fui, la miré y desde ese momento algo hizo clic por allá adentro de mi cabeza que dije, ve, esto está muy interesante, esto me gusta, me atrae, me parece muy bonita la energía que están proyectando los chicos en el escenario. Y pues digamos que como que esa tarde-noche fue la decisión de preguntar en la Casa de la Cultura sobre los procesos de teatro. ¿Cómo era la Suba de ese entonces? ¿Cómo era la Suba de tu infancia, de tu juventud? Yo recuerdo muchos parques. Yo recuerdo que Suba no estaba tan construida, estaba menos cemento, había muchos parques, incluso para la plaza fundacional de Suba no estaba como tan cuadriculada en el cemento, en el adoquín, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? De los ladrillitos. Entonces yo recuerdo mucho verde, recuerdo muchas montañas, recuerdo que me la pasaba en las montañas de Suba, con todos los del barrio. Eso era como que el fin de semana no para la montaña. Y se hacía fogata y se pasaba como rico, era como mucha interacción con la naturaleza. Después de una época, yo creo que después del colegio, todo eso se cerró, me imagino que eso entró a privatización. Entonces como que toda la montaña de Suba fue muy significativa y creo que no solo para mí ni para mis compañeros o amigos del barrio, sino que como en general en la localidad. La montaña era muy significativa, era un espacio donde los chicos, los jóvenes o los niños de esa época nos encontrábamos allá. Y en los barrios pues también no existía nada de la tecnología, que eso era lo más bonito que había. Había el encuentro con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con gente de otros barrios que llegaban a encontrarse. Entonces había mucho juego de pelota, muchos juegos como quemados, jermis. Yo creo que juegos que muchos de los jóvenes de hoy en día ni idea qué será. Entonces, mi infancia yo la recuerdo muy, muy de juego, de jugar, de encontrarnos con los chicos, cero tecnología, lo más grande de tecnología era un family que teníamos y no nos dejaban usarlo todo el tiempo. Y el verde, recuerdo caminar mucho también, todo el tiempo caminábamos
caminaba como por todos estos espacios para llegar al colegio. También recuerdo mucho el uso de la bicicleta. En mi familia la bicicleta ha sido como una cosa muy, muy simbólica y ha pasado de generación en generación. Entonces mi papá nos transmitió como este tema de andar en bicicleta. Y yo me la pasaba en la localidad en bicicleta, en el colegio me consensieron en bicicleta, en la Casa de la Cultura llegaba en bicicleta, me iba por la noche en bicicleta, todo el tiempo era en bicicleta. Ya hasta el punto de la universidad, pues porque era un poco más lejos, ya el tema del tiempo me implicaba otros sistemas, pero como todo este tema del juego y de la interacción con la gente me recuerda mucho mi infancia, cosa que me parece que es un poco, no sé si triste que se haya empezado a perder eso a través, pues, no sé, yo creo que la tecnología sí es buena, pero también ha tenido tiene sus pros y sus contras. Lo malo es no saberla encaminar para algo como productivo. Entonces sí recuerdo como toda esta Suba así. Me acuerdo tanto que ya Suba hacía parte de Bogotá, digamos que no era un municipio anexo, y la gente todavía preguntaba por las flotas para ir a Suba. Entonces yo decía, pero flotas, ¿por qué? Si ya aquí pasan los buses, aquí no sé qué. Yo tendría que unos 11 años más o menos, cuando la gente me preguntaba por las flotas. Entonces eso me parecía curioso. Recuerdo cuando abrieron la avenida Suba, la nueva también, porque antes la avenida Suba era la 139, la antigua. Recuerdo también los super trancones, que eso, bueno, ha tenido su transformación, pero continúan los trancones. La parte del puente, del barco que nosotros llamamos, como toda esa parte camino antiguo también, que uno, como te digo yo, a veces uno no es consciente de lo que visualiza, y hoy en día paso por ahí y yo digo, esto es muy bonito, ¿sí? Esos caminos antiguos, esos caminos que te llevan a cuando tú eras chiquito y caminabas por todo eso, también todos los cambios que se han tenido. Entonces como que recuerdo mucho así como mi infancia y un poco pues ya como la Casa de la Cultura, yo la veía como algo mágico, como un espacio que no cualquiera podía entrar, ¿sí? Y que tú ibas a entrar allá y era otro mundo, era otras dimensiones, y de cierta forma cuando yo ingreso, sí, se da eso. Obviamente no tan surrealista ni todas esas cosas, pero sí hay un espacio muy bonito y un espacio diferente a lo cotidiano, hay un espacio donde me puedo expresar como soy yo, donde encuentro gente que tiene hasta las mismas ideales, como los mismos sueños, como que gente que también está buscando a través del arte mostrar o decir cosas. Ya sean que le incomoden o no le incomoden, que estén a favor o no. Entonces, sí, como por ese lado recuerdo a Suba desde pequeñita. Además que, bueno, yo hoy en día no vivo en Suba, y cada vez que yo voy llegando a Suba, más o menos, por lo general viajo por la avenida Ciudad de Cali, cuando llego al humedal, empieza una sensación de llegar a casa. ¿Sí? Como de, estoy llegando a mi territorio, estoy llegando a donde conozco, entonces también se siente una cosa también de nostalgia, de saber que este es mi espacio, pero pues bueno, ya casi no lo habito comúnmente, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y salgo del colegio, estudio sistemas, me acerco a la Casa de la Cultura y allí comienzo a hacer teatro. Con Giovanni tuve un acercamiento a Cultiva, que también a mí me parece un espacio muy bonito, me gustaría nombrarlo porque con Giovanni empecé un acercamiento a la música, tratamos de tener un grupo musical de cuerdas junto con Fabiola Morgante. Fabiola Morgante para mí es una persona muy especial porque fue la primera o la única que tuvo como la paciencia y la pedagogía de enseñarme algo básico en guitarra. Entonces, y además que yo me acuerdo del colegio, de hablarle a un profesor de música, que yo le dije, yo quiero estar en el grupo de música andina. Y me volteé a mirar y me dice, no, usted no sirve para eso. Uy, ahí me cortó un montón de cosas este hombre. Entonces, cuando empiezo como a encontrarme con los amigos de Cultiva y veo que se puede hacer algo,
pues eso me sube muchísimo el ánimo y digo, no, este hombre, profesor X del colegio, está mal, algo le pasa, algo pasa con ese señor. Entonces, pues, también como que Cultiva fue uno de los pioneros que también me hizo meterme en el arte. Entro en la Casa de la Cultura, entré como como te digo, como una especie de hobby, un espacio que yo quería como pues experimentar, a ver qué sucedía, pero a través de esa experiencia se convierte en un quehacer diario, se convierte en una pasión, se convierte en una obsesión y se convierte en mi vida y decido continuar por este lado. Aparece la universidad, yo no conocía que el tema de teatro y arte dramático tenía un camino educativo, una educación, y pues lo descubro y me pareció súper bonito, y ahí dije, bueno, si entro a la universidad, continúo con este tema del teatro, si no, nada, sigo con sistemas, miro a ver qué hago con lo de sistemas. ¿Cómo se daba, cómo fue tu ingreso al teatro en los procesos de la Casa de la Cultura? ¿Qué llegaste y qué pasó? Bueno, te estaba contando, llegué y vi la obra del grupo de niños de Cultiva. Y entonces pues como que me entró como la curiosidad, me acerco a la dirección de la Casa de la Cultura, en esa época estaba Fernando Castillo director, y le pregunté por cursos o algún tema de teatro, y él me dijo, sí, precisamente están iniciando un proceso teatral en el cuarto piso. No era en donde está la enmaderado, sino en la parte que estaban, no mentiras, te miento, sí, en la parte del enmaderado, sí, porque el otro lado todavía se estaba construyendo. Y entonces, pues, él me dijo pues, que hablara con el profesor era Edwin Acero, de la Universidad Pedagógica, y pues él me miró y me dijo, no, pues venga mañana a las 6. Y yo, bueno, pues ok, entonces, o sea, como que todo se empezó a dar muy tranquilamente. Y pues como te digo, yo había terminado de estudiar sistemas, estaba como en un espacio así como que no tenía así qué hacer, pues yo tenía que 20 y algo de años, no tenía más. Y pues empecé a ir, allí conocí a Rubén, conocí a David, a Chucho, que le llamamos, a Ángela, a Lorena, a Aida, había otra chica que se llama Andrea, conocí a una chica que se llama Ingrid, Diego, John, bueno, eran muchísimos, ahorita ya no recuerdo más, Andrés también, me acuerdo mucho de Andrés, y pues como que yo empecé a asistir, empezó a darse un tema yo lo veía como muy taller de teatro, con conocimientos básicos, después me entero pues que era la práctica pedagógica de Edwin, de la universidad, a lo que yo digo, bueno, de pronto esto como que llega hasta acá. Pero entonces también ellos estaban haciendo aparte un montaje de una obra que se llama Jasón y los Argonautas. Cuando termina como el proceso con Edwin, yo dije, bueno, esto se acabó ya, como que para mi casa se acabó ya, no pasó nada más. Pero resulta que ellos se me acercan y me hacen la invitación para pertenecer al grupo base de teatro de la Casa de la Cultura. Cosa que me sorprendió muchísimo, pues porque no, digamos que en ese momento todavía no visibilizaba que el teatro fuera a ser mi vida, ¿sí? Entonces como que me sorprendió, pero a la vez me gustó, me sentí muy bien, fue muy agradable pues que me hicieran ese ofrecimiento. Y desde ese momento empecé a ser parte de Mandala Teatro en Acción, que ahí ya existía, ya se había conformado, ellos habían tenido como 2 experiencias, 2 montajes, que ahorita no recuerdo bien si era Petición de Mano y El Oso, creo que eran dos obras pequeñas de 3 personajes cada uno, entonces el grupo se dividió y 3 y 3 y cada uno hizo como un montaje. Y empezamos a hacer Argonautas, Jasón y los Argonautas. Ese también fue un proceso bastante interesante, pues porque es un proceso bastante físico, casi texto no hubo, era un teatro físico, y obviamente pues porque Edwin enfocó su carrera al teatro físico, al teatro gestual. Entonces el montaje fue físico, andábamos con una estructura de hierro gigante, con un palo de madera, un mástil
y pues esa época teníamos un físico increíble cargando todas esas cosas y pues subiendo y bajando de la Casa de la Cultura al parque, del parque a la Casa de la Cultura, subo y bajo escaleras, bueno, era un trabajo físico bastante fuerte. Y después de Jasón y los Argonautas, pues ahí es como que empezamos a definirnos nosotros, bueno, qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar. Aparece la universidad a través de Chucho, es el que como que me contextualiza y me dice, mira, está abierta la convocatoria en la pedagógica, es donde estudió Edwin, donde estudió Pascual, y yo dije, pues hagámosle. Y me presenté, oh sorpresa, pasé. Otra cosa que yo dije, o sea, no sé, como que todo se empezó a dar, así, fluido, sin problemas, sin tapujos. Los problemas vendrían después, pero para ingresar y para continuar con el teatro, no. O sea, fue muy fluido, las cosas fueron muy tranquilas. Entonces, nada, empezamos en la universidad y empieza una maratón durísima entre la universidad y estar en la Casa de la Cultura, pues porque, o sea, esa era mi vida en ese momento, era universidad de 6 de la mañana a 6 de la tarde, Casa de la Cultura 6:30 a 10 de la noche, de lunes a sábado. Descansaba el domingo, pero bueno, ahí empiezan los inconvenientes. En mi familia no están de acuerdo porque yo estudie teatro, que haga de mi vida el teatro, no están de acuerdo. Entonces, pues me quitan todo. Prácticamente, yo digo, gracias a mi mamá no me sacaron de la casa porque ella fue la que dijo, no, ella no se va. Porque ¿para dónde se va a ir? Y yo, sí, ¿para dónde me voy a ir? Pero pues me quitaron como toda ayuda económica. Entonces, pues yo dije, bueno, pero pues, ¿qué voy a hacer? Pues me toca seguir adelante y si yo quiero hacer esto, me toca hacerlo. Entonces, lo que te decía, el día que me quedaba libre, pues lo cogí para trabajar. Entonces, yo era domingo a domingo, estudiando, trabajando, tratando pues de sacar la carrera adelante. Afortunadamente, pues salí bien, no perdí ningún semestre ni nada. Y como que en todos estos años, eso fueron 5 o 6 años de carrera, pues yo digo que con el tiempo, ¿no? Todas las cosas se van empezando a acomodar, se van empezando a encajar. En mi familia empiezan a ver que estoy tomando muy en serio este tema. Empiezan a aceptarlo a regañadientes, pero lo aceptan. Ya dicen, bueno, ya, caso perdido. Y llegamos al 2008, tengo como, yo no sé si es como una crisis existencial, porque veo que muchas de las agrupaciones que conozco estando en la universidad y estando yendo a teatros y todo eso, pues empiezan a presentarse mucho en los teatros de Bogotá, en el teatro, en la Candelaria, en la Sequizano, en el Teatro Vara Santa, que en esa época estaba en la Candelaria. Y pues yo digo, yo quiero esto, yo quiero salir, yo quiero presentar, yo quiero estar en un escenario. Pero pues no logro encontrar esa empatía en la Casa de la Cultura, en el grupo de Mandala Teatro, a pesar de que a mí me gustaba mucho el trabajo que teníamos en Mandala, porque me parece que teníamos muy buenos directores. Pascual es un hombre es un hombre muy letrado, tiene un conocimiento bastante amplio en el área del teatro, de directores, de autores, y siento que hasta que, ¿cómo lo podríamos decir? Que se está perdiendo todo lo que Pascual sabe, ¿sí? Porque no lo veo que lo genere en otros espacios, creando otras cosas, creando obras, llevando agrupaciones a festivales, a salir del país, a que conozcan su trabajo. Entonces siento que está muy encasillado y siento que es un personaje que conoce mucho y por eso creo que lastimosamente su trabajo está muy perdido en un momento. Entonces, pues claro, empiezo a conocer a mis compañeros, empiezo a ver todo esto y yo digo, yo tengo que salir. Desafortunadamente no lo encuentro en Mandala y pues digo, nada, tengo que continuar con mi vida porque pues yo decidí hacer esto. Y pues me retiro, me dedico un año a la universidad completamente y a seguir trabajando. Y estando en la universidad ya como dejando Mandala un poco, me invitan una compañera que se llama Gloria Gil, que es la representante legal de la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón, que es donde actualmente trabajo. Me hace una invitación que estaban buscando una actriz para una de sus obras que llevaba, esa obra se llama Elegido del Abandono, lleva
desde 1998 la montaron. Y para esa época pues tenían como unas funciones programadas con las bibliotecas públicas y estaban buscando una actriz. Entonces pues nada, yo me animé y le dije, listo, vámonos. Empezamos a trabajar a ver qué pasa. Y ahí es cuando me incorporo al TEF como tal. Previo a eso ya había compartido con ellos unos espacios de comparsa. Había estado en 2 procesos de comparsa con ellos y creo que a través del trabajo que hice en comparsa es que ellos se enfocaron a invitarme a ser parte de la obra de Elegía del Abandono. ¿Cómo fue ese trabajo de comparsas? En el TEF, el TEF básicamente surge a partir de un proceso de comparsa, ¿sí? Entonces, este proceso hacen invitaciones a la gente primordialmente de la comunidad, amigos, conocidos, gente que de pronto esté en el campo teatral. Por eso pues me hacen como la invitación a mí, me entero que está abierta la convocatoria y pues me uno. Y dentro de este proceso, los que en esa época cuando yo entro estaban como de directores del TEF, yo me acuerdo que estaba Ernesto, Fabián, son como que los que dirigen todo el proceso de comparsa. Entonces hacen también un acondicionamiento físico, hacen un acondicionamiento coreográfico, plantean la idea de lo que se quiere mostrar con la comparsa. El TEF es una fundación cultural política, o sea, todas las obras que tenemos en el TEF tienen un mensaje y tienen un contexto político, están un porqué y se basan en lo que está pasando en el país, ¿sí? Todas sus obras. Bueno, también como que una de las razones por las que se crea el TEF es porque estaban en un momento social y político fuerte en 1979 y ellos encuentran en el arte una forma de expresar y de, ¿cómo se dice eso? De exigir, de protestar. Entonces, a partir de eso es como que se crea el TEF y por eso en sus comparsas también siempre va a haber un contenido político. Todas las vas a ver con un contenido político, social. Hoy en día estamos en un proceso de comparsa y está orientado a la paz, pues por todo lo que está sucediendo ahorita. Entonces, así empieza el proceso. Más o menos son unas 4 semanas donde nos estamos reuniendo, haciendo ensayos, practicando las coreografías, arengas. Hablamos de un contexto político en la composición de las obras y pues todo un acondicionamiento para llegar a eso también en las comparsas. Hay una obra que montaron que casualmente me llama la atención muchísimo y es este poemario de María Mercedes Carranza, El canto de las moscas, que es creo que poéticamente los logros más bellos que narra pues el drama de la violencia en Colombia. ¿Cómo fue llevar este texto poético, esta poética a la escena? Bueno, esta obra la montaron en el 2009 cuando yo ingreso, es decir que cuando yo ingreso prácticamente la obra ya está montada. Sin embargo, con el tiempo ingreso a la obra. Ya te cuento, voy a empezar pues como por el lado de que esta obra la hace Juan Carlos Moyano, el director de Teatro Tierra. Él hace como una investigación con respecto a las distintas masacres que han sucedido en Colombia y se encuentra con María Mercedes Carranza. María Mercedes Carranza, pues esta poetisa colombiana, escribe 24 poemas en su libro El canto de las moscas, que es el mismo título de nuestra obra. Y pone en cada poema pone lo que ella encontró de cada masacre. Entonces, bueno, y nombra pues algunos de los sitios, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales también María Mercedes toma la decisión de quitarse la vida, porque se le junta como ¿cómo se llama? Con el asesinato de uno de sus mejores amigos. Entra en una depresión, o sea, viendo todo lo que está sucediendo en Colombia, su amigo se quita la vida, lo asesinan, entra en depresión y pues yo creo que no soportó tanta tensión y decide ella misma quitarse su vida. Entonces, viendo como todo lo que está sucediendo, y también siento que es un poco como esto que llamamos hoy en día empatía, ¿sí?
el director empieza a sentir un poco de empatía con todo lo que está pasando en las masacres y que ve que es algo que no para. Y hoy en día yo digo que no ha parado, ¿sí? Así sean 3, 4 personas, hay una masacre, ¿sí? Hay gente que a veces lo minimiza, pero yo creo que no, hay que darle la importancia, si sean 3, 4 personas, la misma importancia que si fueran 20, 50, independientemente de su condición social, de si tiene dinero o no tiene dinero. Entonces, él empieza como a investigar y encuentra en el TEF lo invita a que hagan un montaje escénico. Hago un paréntesis, el Teatro Experimental Fontibón, una de sus características es que trata de hacer invitaciones a directores externos para hacer montajes, para no quedarnos como con una misma línea de trabajo, para experimentar, ¿no? Encontrar cosas nuevas. Entonces le hace la invitación a Juan Carlos tiene su idea de las masacres, encuentran a María Mercedes y empiezan a hacer todo un tipo de investigación. Hay un texto bellísimo pues porque narra las cosas, pero pues muy sentido, ¿no? Que se llama Sin rastro, sin rostro y sin nombre. Es un texto como de 3, 4 hojitas. No recuerdo hoy en día dónde está, pero se consigue muy fácilmente por internet. Y también se basan en ese texto y junto con los poemarios de María Mercedes empiezan a narrar las masacres a través de una tela de 10 por 10. Nosotros decimos que la tela es la protagonista de la obra porque en esa tela pues cambia, se vuelve un río, se vuelve sangre, se vuelven cuerpos, se vuelven caminos, se vuelven paisajes. Entonces por eso la obra, lo central es la tela, es una tela de 10 por 10. Y a través de distintas imágenes que se empiezan a buscar en el proceso de creación, se narran los distintos poemas de María Mercedes Carranza. Entonces hay imágenes de la Virgen, por ejemplo, pues que en la sociedad pues la gente tiene sus creencias y el buscar a la Virgen es una de las costumbres como más, sí, es muy tradicional. Entonces pasó algo, Virgencita y la Virgen, no sé qué, entonces tratamos de hacer como imágenes de la Virgen, hacemos imágenes de tsunamis, hacemos imágenes de los cuerpos, digamos como bajo tierra, y todo se hace con la tela y con nuestros cuerpos, ¿no? A medida que se van haciendo las imágenes, se va narrando uno de los poemas, algunos son cantados, otros son dichos, y eso, pues básicamente como eso, también tratamos como de incluir música que tenga que ver como con todo el contexto que se dio durante ese momento. Una de las, como de las, que te digo yo, como de los sucesos que más han marcado, y yo creo que a mucha gente, fue lo que sucedió en El Salado. Entonces, pues, yo siento que ese fue como el epicentro, y de ahí empezaron a surgir más y a conocerse más y más y más sitios donde han sucedido distintas masacres. Hacer el canto de las moscas, bueno, en estos momentos me atrevo a decirlo, para ellos y para mí no fue tan sencillo, porque es que a pesar de que yo no haya vivido eso, el leerlo y como el imaginarnos estar en esa posición lo toca a uno muchísimo, ¿sí? Entonces por eso hablaba de la empatía. Entonces siento que también es una manera de hablar por los que ya callaron, ¿sí? A través de la obra nosotros tratamos de hablar y de decir todo lo que la gente que callaron quería decir, ¿sí? De protestar y decir por qué los están matando, o sea, qué está pasando, por qué, qué hicieron mal. Entonces, bueno, como que todo esto se da en el proceso del montaje. Cuando yo entro, yo solamente hacía parte como la parte técnica, ya después ingreso a como tal a la obra. 2 de los compañeros que estaban en la obra se retiran, ingresa una persona nueva, y entonces como que desde el 2009 a hoy en día ha sido un proceso como de 3 remontajes del canto de las moscas, pero pues se mantiene la esencia. Y algo importante que me gustaría resaltar en el canto de las moscas es la importancia de la mujer, ¿sí? Porque
leyendo como todos estos textos y leyendo los poemas de María Mercedes Carranza, nos damos cuenta que la mujer es como un pilar y es como el centro de todas las masacres. Desafortunadamente, aunque sí hay muertes de mujeres, la mujer siempre la dejan sufriendo por sus muertos. Entonces, por ejemplo, la mujer es la que tiene que ver cómo le asesinan a su esposo, la mujer es la que tiene que ver cómo asesinan a sus hijos, la mujer es la que es torturada, la que es violada, la que es maltratada, pero no la matan, ¿sí? Que es lo más indigno que puede haber. O sea, es un abuso contra ella, es una violencia tan grande que no tiene, o sea, y son tan cobardes que no, o sea, la dejan sufriendo. Uno dice, pero ¿cómo se le pasa a una persona de esas situaciones? Es algo que yo todavía no entiendo, pero que sigue pasando desafortunadamente, ¿no? A nosotros como mujeres es como ese deseo de vernos sufrir, ¿sí? No te mato porque prefiero que sufras, ¿sí? Y te lo digo porque amigas mías conocidas les han dicho eso cuando están siendo violadas, ¿sí? No, es que yo quiero verla sufrir. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo? O sea, ¿qué tenemos de malo una mujer que para un hombre sea un disfrute verla sufrir, verla llorar, verla sangrar, verla totalmente destruida, porque no solamente es físico, sino también es una destrucción interna, es una destrucción a la dignidad, y cuando yo digo que te destruyen la dignidad, ya no hay nada que hacer, o sea, ya uno dice, ¿qué hago acá? Entonces, me parece muy importante, por eso que la mujer es que siempre, en todos los momentos duros políticos y sociales, la mujer ha jugado un papel demasiado importante. Ahora, en el texto que yo te digo de Sin rastro, sin rostro y sin nombre, vuelven y nombran a la mujer, ¿sí? Como esas mujeres que se cuadran en el río esperando a que bajen las distintas partes de cuerpos o cuerpos enteros para ellas poderlos asumir como propios y darles una sepultura. Y todas las mujeres a través del río hacen lo mismo, ¿sí? Hay una parte que es muy dura, que es que encuentran miembros distintos, los unen independientemente de lo que sean, lo unen, le dan sepultura y lo hacen en nombre de su muerto, de su pariente fallecido o desaparecido, porque muchos no aparecen. Entonces, por eso como que el canto de las moscas es esta reivindicación de la mujer, y fuera de eso que fue una mujer como María Mercedes la que escribió el canto de las moscas, ¿sí? Entonces, por ese lado me parece muy importante, y incluso nuestros mismos compañeros nos dicen que la protagonista es la tela y las mujeres que están ahí encima, como mostrando todo este sentimiento y todo lo que se siente a través de lo que ha sucedido con todas estas masacres. Entonces, bueno, así más o menos como que es el canto de las moscas. Esa obra fue conmemorada por el Centro de Memoria Histórica. Tuvimos un reconocimiento por esa obra, y bueno, yo no sé si Kepa también hemos tenido unas experiencias bastante extrañas con la obra, porque en el año 2013, si no estoy mal, logramos hacernos un viaje a Europa y llevamos la obra a un espacio supremamente escondido por allá en Alemania. Se llama Schulkrippen, creo que es que se llama. Pero así, yo me acuerdo que andábamos en el carro por allá entre montañas, llegamos por no sé qué, y llegamos a la obra y nos encontramos una colombiana. Y nosotros, pero por acá, y bueno, chévere, hablamos con ella, la invitamos a la obra. ¡Pum! Cuando ella ve la obra, en la mitad de la obra, ella se levanta y se va. Y ¿qué pasó? Entonces terminamos la función, fuimos a hablar con ella, y resulta que ella es una pariente de Julio Daniel, que es uno de los periodistas asesinado en una de estas masacres. Claro, nosotros nombramos el poema, ella ahí mismo lo entiende, ella mismo lo asocia, y pues obviamente tocamos sus fibras y sale del espacio. ¿Y a qué voy con eso? A decir que es que, o sea, no, a cualquier sitio donde vayamos, pues la gente se va a conectar con esto, ¿sí? Y decíamos, pero ¿cómo es posible venirnos a encontrar a la hermana de Julio Daniel en esos espacios de por allá? Claro, ella estaba en su momento exiliada y todo este tema, pero pues me parece que es una anécdota bastante conmovedora, y también siento que a pesar de que el público de Europa
no vivió las masacres que vivimos acá, sí tiene algo muy parecido con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, también son muy empáticos con nosotros en ese momento y hemos logrado tocar fibras de personas que a veces creemos que no podrían entender, pero sí, a pesar de que el idioma hablado en lengua castellana pues no sea el mismo de allá, obviamente, el lenguaje corporal sí lo es universal. Y las imágenes hablan por sí solas, entonces pues es muy bonito porque se logra entender, se logra captar lo que queremos decir con la obra. Tú hablas de mover fibras. Es indiscutiblemente que desde las artes, desde los intérpretes de las artes, desde los hacedores, desde los artistas, hay una búsqueda por despertar esa sensibilidad en el otro, pero uno o quien se dedique al arte tampoco es invulnerable o impermeable a eso. ¿Cómo te ha afectado positiva o negativamente? ¿Cómo ha incidido en ti el escenario de construir estas obras con una carga política, histórica, social, humana tan fuerte? Yo siento que, uno, yo digo, el teatro es mi vida. 2, el teatro me salvó. También lo siento así. 3, el teatro me abrió los ojos, de cierta forma, pues porque desafortunadamente yo vengo de una familia muy conservadora, y encuentro en el teatro y a través de todas estas obras como el abrir mi perspectiva, ¿no? Mis creencias, encontrarme con que todo lo que yo venía absorbiendo culturalmente o no sé cómo se llama, pues por la familia, pues que tiene otros caminos, ¿sí? Me muestra otras facetas, me muestra que somos diferentes, que hay otras posibilidades de ver X o Y situación, que hay otras posibilidades para entender a las personas, que hay otras posibilidades de vida, que no es lo que yo creo, no es lo único, ¿sí? Me abre la capacidad de entender al otro, de comunicarme con el otro, de compartir con el otro, a pesar de nuestros pensamientos diferentes. Siento que me hace ser más empática a todas estas situaciones que a veces nosotros saltamos como así, como caballitos con los ojos tapados, ¿no? Que como a mí no me sucede, entonces no me afecta. Y siento que hoy en día hay mucha gente así, como que a ellos no le afecta, no les sucedió a ellos, entonces no me afecta. Entonces, gracias al teatro y al montaje de todas estas obras y de lecturas y de charlas, porque son charlas eternas, siento que la empatía con el otro se ha agrandado, ¿sí? El sentir ese dolor ajeno como si fuera mío, también siento que ha sido como un agregado que me ha hecho el teatro hacia mi vida. Entonces, cuando yo me encuentro con todo esto y logro ponerlo en mi vida personal o en mi vida diaria, cotidiana, llamémoslo así, hay un cambio en mi persona, ¿sí? Esos cambios a veces uno no se da cuenta, uno personalmente no, pero, digamos, personas, en este caso como mi mamá, mis hermanos, me dicen, es que usted cambió, ¿sí? Empezando por la timidez, por ejemplo. O sea, yo era súper tímida en el colegio, ya ahorita no. Era más callada, ya ahorita no. Digamos, un poco como el discurso que uno tiene también empieza a cambiar, empieza a ser un poco más amplio, a ser un poco más objetivo, a permitir que el otro entre, a aceptar que el otro piensa diferente, que así yo no esté de acuerdo, sí lo comprendo, ¿sí? Argumentar también un poco lo que tú crees o lo que tú quieres o lo que tú piensas de X o Y razón, situación. Entonces siento que todas estas obras abren, ¿no? Le abren a uno más el panorama en su cabeza, le dicen a uno, hey, mira que dónde estás parado, ¿sí? No creas que tú solo vas de tu casa al colegio, tu casa al trabajo y ya está. Hay otras cosas que se mueven a tu alrededor que permiten que tú hagas eso, ¿sí? Hay otras cosas que se mueven políticamente que permiten que tú comas a diario, cosas que se mueven socialmente, hablándolo hoy en día, digamos, las protestas de los chicos de los años pasados, que gracias a todas esas protestas, que no solamente de esos chicos, sino de protestas anteriores, es que hoy en día la mujer tiene voto, que hoy en día nosotras como mujeres podemos estudiar, que hoy en día nosotras como mujeres podemos pensarnos un espacio en la política, un espacio en esos espacios masculinos, ¿sí? Entonces,
también siento que a través de todos estos montajes también me quise más como mujer, ¿sí? Me quise más como ser humano, me abrí un poco más pues a amarme a mí. Y creo que el lograr encontrarme conmigo misma, el descifrar cosas dentro de mí, ese amor propio, me permiten ofrecer también al otro un amor incondicional, ofrecer una humildad, una ayuda, ¿sí? Y empezar, incluso hasta empezar a comprender cosas de relaciones personales, de relaciones con mi familia, de relaciones con amigos, con el trabajo, empezar a verlo de otra forma también. Entonces, por eso yo digo que el teatro, creo que por eso es que me decidí a hacer teatro, porque, o sea, me ha salvado y es mi vida. Me preguntan, digan una palabra que es el teatro, es la vida, ¿sí? Y además porque, no sé, yo lo comparo así, el teatro y la vida. En la vida tú tienes un plan, pero no es seguro que se cumpla, ¿sí? Tú vas por este camino y empiezan a atravesarse y a aparecer un montón de cosas. Así es el teatro. Tú tienes planeado una obra, va a ser así, 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 pero en el momento del montaje se empieza a desconfigurar todo, empiezan a salir cosas nuevas, y entonces uno empieza como a adaptarse y a ganar eso a favor de lo que tú quieres. Entonces, por eso yo digo que el teatro es como la vida. Desde esta apertura de ese ángulo visual que te ha ofrecido las artes, el teatro específicamente, desde ese lugar de enunciación, ya como reconociéndose como una mujer, como lo anuncias ahorita, ¿qué lectura, cómo sientes, cómo percibes el informe de la Comisión de la Verdad y esto que vino aconteciendo hace unos días atrás que llaman el estallido social? Bueno, no sé, para mí es perturbador un poco. Y es la eterna pregunta que yo me he hecho es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué siguen pasando? Cada vez que uno se entera de que salen a la luz como, no, pasó esto, mataron a esto por esta razón, yo me sigo preguntando ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues el enterarse que es que no sé cómo explicártelo. Como darme cuenta que los que sufrimos no somos los que generamos esas cosas, es decir, la pelea de los de arriba, por ya sea territorio, economía, negocios, lo que sea, ellos están tranquilamente jugando sus fichas desde un punto, o sea, no se encuentran, están lejos, ¿sí? Los que se encuentran somos nosotros. Y nosotros somos los que sufrimos eso. Entonces, como a este no le gustó lo que él tiene, lo voy a atacar ¿cómo? Matando a su gente. Y la gente totalmente inocente de lo que está pasando. Entonces, o sea, es una cosa, si es perturbante, es frustrante. Yo a veces uno se siente hasta impotente porque uno dice, pero ¿en qué momento sucedió esto? O sea, tantas cosas que pasan y uno no se da cuenta, no se entera. Y la cantidad de cosas que no sabremos que van a pasar, que han pasado o que están pasando. Por ejemplo, hoy mismo en este momentico que estamos hablando tú y yo, no sé cuántas cosas están pasando allá, ¿sí? Y es aterrador enterarse de todo lo que, de lo que puede estar pasando, ¿sí? Entonces, también siento que, o sea, a raíz de todo eso, de toda esa frustración, pues se ha perdido el miedo. Se ha perdido el miedo y se ha empezado a salir a la calle y se ha empezado a hacer, nosotros tenemos ahorita una cosa que se llama estallido cultural, y es lo mismo, a través de nuestro arte y a través de las artes decirle no más, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué continuamos como estamos? ¿Por qué continuamos con esto que lleva tantos años? Y siento que estamos en un punto muy interesante porque estamos despertando cada día más. Es un proceso larguísimo, pero siento que poco a poco se va sumando más gente. Como todos los procesos, habrá gente que como que llegue, pero lo dude y se devuelva. Pero habrá gente que dice, no, vamos con toda, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Hay mucha gente que no confía o no le tiene mucha fe a los jóvenes. Yo sí, yo confío mucho en los jóvenes. Siento que los pelados hoy en día, a pesar de la tecnología y todo eso, también tienen una manera de ver las cosas diferentes a como nosotros la veíamos en nuestra juventud.
Entonces, nada, es increíble ver a estos chicos cómo se enfrentan y te dicen, no, voy a decir las cosas y son así y son así. Entonces, precisamente, ahorita un compañero estaba escuchando algo de un juicio que estaban haciendo con respecto a lo que ha pasado con Álvaro Uribe, y había un señor, o sea, donde decía cosas con respecto a este señor, y dele. Y yo decía, pucha, se les está quitando el miedo a pesar de todo lo que saben que puede suceder, ¿sí? Entonces, pues, como que tanta reiteración en este tipo de violencias, escuchar a todos estos soldados que decían, es que yo hice esto, yo hice lo otro, oye, a mí me da escalofrío, ¿sí? Y empiezo a imaginarme ese escenario, ese momento. Y yo digo, por Dios, o sea, ¿qué le estaba pasando por su cabeza en ese momento a ese señor? Pero también siento, pues, que no sé si pueda llamarse así dentro de su ignorancia, hacía también esas cosas, ¿sí? No quiero justificarlo porque yo no justifico la muerte ni la violencia jamás, pero también siento que un poco la ignorancia permite que se generen estas cosas. Por eso yo apoyo tanto lo de la educación, ¿sí? Un pueblo educado es lo que no quieren los de arriba, ¿sí? Si tú te educas, tú piensas. Si tú piensas, vas a empezar a preguntarte. ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero si tú te preguntas, entonces ya el de arriba no le gusta porque el de arriba quiere que obedezcas y no digas nada más. Entonces también siento que pasa eso con estos soldados o personas que estaban haciendo como que todo este tipo de acciones, pues que lo hacían porque era una orden. Es una orden que les daban y si no, entonces les pasaba algo a ellos o a su familia, bueno, X o Y razón. Entonces también siento que se empiezan a sentir acorralados de todo lo que está pasando. Sin embargo, también siento que tenían la posibilidad de decir no y no hacerlo. Claro, conlleva muchas cosas, el miedo siempre va a estar ahí, el pensar, no, pero entonces si no hago esto, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, hay muchas cosas que están alrededor que también no permiten que uno tome esa decisión, pero siento que hoy en día se está empezando a decir, no, ya no más, ya, o sea, hasta aquí, como decían los chicos, nos quitaron todo, que hasta el miedo no lo quitaron y vamos a seguir haciéndolo. ¿Que es un proceso que todavía tiene mucho tiempo? Sí, es una cosa que lleva bastante tiempo y va a seguir ahí haciendo eco dentro de las cabezas de mucha gente, y también siento que hasta que el pueblo, todo junto, no se levante, no vamos a pasar nada, no va a cambiar. Hay cambios pequeñitos, pero sí, es que no sé, también siento que hasta que no haga un pum, o sea, que esta vaina se estalle, la gente no se va a levantar. La gente todavía hay mucha que no, pero no salgamos, que es peligroso, que es que no sé qué, que es lo otro. Pues si tú te pones a mirar en la historia de para atrás, ningún logro se ha llegado a hacer estando sentado, ¿sí? Entonces, si queremos hacer algo con esto, hay que levantarnos. Y no estoy hablando de levantarnos en armas, ¿sí? Porque pues a veces la gente lo confunde, es que van a ir a matar. Como decía un niño, papi, si matamos a todos, ¿quiénes quedan? A todos los malos, ¿quiénes quedan? Los asesinos, ¿sí? Y es eso, o sea, y violencia con violencia no creo que sea lo ideal. Yo sigo en mi camino del arte, del diálogo, de decir las cosas con amor, obviamente. A mí me parece todo este tema de la pedagogía del amor, me parece muy bonito. Y pues creo que tiene que seguirse implementando. Tiene que seguir. Desde ese escenario de lo que llamamos el estallido social, que tiene un estallido cultural como acompañamiento, como paralelo, porque todas las protestas tenían una carga fuertemente artística. Sí. De hecho, creo que fue uno de los protagonistas en este movimiento social de agotamiento y de demanda por transformaciones. Uh-huh. Suba fue uno de esos epicentros a nivel distrital. Tú, en tu escenario, donde estuvieses cuando veías este tipo de noticias, de cómo denunciaban a Suba, ¿qué sentías? Como te digo, a mí todo este tema me genera mucha impotencia, ¿no? Porque uno hace o trata de hacer acciones desde sus posibilidades,
Un ejemplo, no sé si venga el caso, pero un ejemplo. Yo reciclo, un ejemplo. Reciclo mi basura, voy y lo llevo a a las canecas, no sé qué, y vienen un montón y revuelven todo y se acabó. Y uno dice, wow. Entonces, a veces me siento así, como que uno dice, bueno, nada, llego a un colegio, presentamos esto, el diálogo con los chicos es muy agradable, es muy productivo, tienen un pensamiento, no sé, y vieron las protestas y mataron a tal chico, le quitaron el ojo a no sé quién, y uno, pero por Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en los diálogos y viene este enfrentamiento? Escucho las noticias, cómo cambian la información a favor de los de allá, y uno dice, ¿cómo peleo yo contra esos medios de comunicación? Me recuerdas ahorita la comparsa que estamos haciendo, es referente a como todo este tema de los medios de comunicación. Entonces, yo veo, bueno, no solo en Suba, como te digo, ya hace un tiempo no vivo en Suba, y empiezo a ver los distintos escenarios, y siento lo mismo, o sea, lo siento por Suba, obviamente, porque yo crecí y nací acá, y conozco los espacios de escuchar cómo hubo un atentado en el CAI de la Gaitana, sí. Obviamente me toca muchísimo porque conozco el espacio, estuve ahí, he pasado por ahí, he jugado por ahí, he compartido por ahí. Entonces, claro, uno dice, bueno, pues aquí nomás. Entonces, claro, uno empieza como a aterrarse. Pero eso mismo logro sentir con otros espacios como el Portal de las Américas, que fue un portal muy, muy importante, en Bosa. O sea, es bastante doliente, impotente, porque a pesar de que uno sigue haciendo cosas, uno no ve que pase algo grande, uno no ve que algo cambie, ¿sí? Yo me he preguntado, bueno, ¿cómo hacer? Y creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, no, vamos a las marchas. Yo iba a las marchas. Yo decía, sí, claro, tenía a mis papás como, no, pero hija, cuídese, que yo no sé qué. Pues yo me cuido. Yo estoy cuidándome, salgo con mis amigos, salgo con gente conocida, estamos juntos, pero es que yo no sé qué pueda pasar porque no conozco el corazón, en este caso, de los supuestos policías que nos iban a cuidar, ¿sí? Pero si yo no salgo, también me siento como que estoy faltando a lo que yo creo, ¿sí? Entonces yo decía, no, yo tengo que salir de alguna manera. Entonces era una dicotomía y una cosa de controversia de bueno, salgo, pero obviamente sí, da miedo, porque el miedo es algo que nos invadió un montón, y creo que a través del miedo es que han logrado manipularnos y nos siguen manipulando. Entonces, claro, el salir y el tratar de protestar y de unirme pues a la gente que está de acuerdo conmigo y en desacuerdo con lo que está pasando. Entonces yo sentía esa necesidad, era de salir y unirme. Con miedo, sí, con muchísimo miedo. Yo salía con muchísimo miedo, pero me llenaba de ánimo al ver a esos chicos tan jóvenes allá poniendo el pecho, poniendo la cara, digámoslo vulgarmente, chupándose el gas lacrimógeno, el bolillo en la espalda, aguantando hambre, el chorro de agua. Yo decía, bueno, ¿pero qué? Pues toca ir allá, toca hacerlo, así de toda mi familia sea la única que salga, pero tengo que hacerlo. Y yo les decía, salgo por ustedes, y no solo por ustedes, por mis compañeros, por los que quizás no pudieron salir porque tienen un bebé en casa, por los viejitos que quieren salir, pero obviamente por sus condiciones físicas no pueden hacerlo. Yo lo pensaba por ese lado. Yo dije, yo tengo que salir porque tengo que ser también coherente con lo que yo quiero y con lo que yo busco, ¿sí? Yo no me puedo quedar cruzada de manos, a pesar de que yo sepa que no voy a lograr grandes cosas, ¿sí? Pero tengo una satisfacción personal, humana, y social, de que apoyé lo que yo creí y apoyé a estos chicos. Entonces, pero sí siempre hubo el miedo y la palabra ahora se me fue, me sentía impotencia en esos momentos de estallido. Y entonces pues también creo que volvemos a lo mismo, o sea, continuamos resistiendo con el arte, continuamos resistiendo con nuestras obras de teatro, con nuestras comparsas que siempre van a llegar, van a ir diciendo cosas referentes a lo que está pasando en la actualidad, ya hacer un llamado a la memoria también,
porque me parece muy importante que tengamos la memoria fresca, de que nos acordemos, mire, ya pasó, ya sucedió esto, X y X, y la idea no es recordarlo porque sí, no, es recordarlo para que no vuelva a suceder, para buscar los caminos de que esto no siga pasando, para tenerlo en cuenta en el momento de ir a votar por un representante, ya sea algo tan pequeño como un representante de una Junta de Acción Comunal, ¿sí? Que sea una buena persona representando la localidad o el barrio, como para definir y nosotros ir a decidir por la persona que nos va a representar ante el mundo como país, ¿sí? Entonces todas estas acciones lo siento es también para que sigamos conociendo, para que nos sigamos educando, ¿sí? Para que no traguemos entero todo lo que nos dicen, para que tengamos también una forma de nuestra propia opinión, nuestro propio argumento, de decir me gusta esto, no me gusta esto, estoy de acuerdo con esto no, y no ir ciegos, y no tampoco dejarnos comprar con las cosas inmediatas como es un billete. No, te doy esto y no, claro, en el momento porque yo lo necesite, pero en ese momento lo usé y de ahí para allá estoy mal el resto de mi vida en todos los campos sociales. Entonces, como que yo continúo y me aferro a todo este estallido cultural, a seguir enmarcando y a seguir diciendo y a seguir expresando y a seguir exigiendo cambios y protestando con lo que no esté de acuerdo, ¿sí? Y también siento que a pesar, ¿cómo se dice eso? Independientemente de la persona que esté, digamos, como en el alto cargo, si es o no es simpatizante mío, exigirle que cumpla con lo que digo, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, le dicen a uno, pero es que ganó su candidato, entonces usted todo le va a aceptar. No, yo voté por esta persona porque me gustan las ideas que propone, porque me gustan los cambios que propone, pero también le voy a exigir que si no cumple lo que él digo, también voy a estar allá protestándole, y también voy a estar allá haciéndole filas y preguntándole, bueno, usted nos prometió esto, hermano, ¿por qué no? O hermano, porque también puede ser una mujer. Entonces, creo que también a través de todo esto es eso, ¿no? Que no traguemos enteros, que exijamos. Vuelvo a este tema de entender al otro, y que a pesar de que yo no esté de acuerdo, comprenderlo, y también como decirle, bueno, pero ¿por qué tú piensas esto? ¿O por qué estás haciendo lo otro? Entonces lo mismo con todos estos grandes dirigentes que estamos haciendo, y que siento que a través del arte es eso, empezar a decirles, bueno, pienses en esto, miren esto es verdad, esto es mentira, ¿sí? Porque nosotros tampoco tenemos toda la verdad. Obviamente, no es que, los iluminados, no. Nosotros también podemos cometer miles de errores y podemos estar equivocándonos en varias cosas o en varios momentos, no sé. Pero bueno, eso hace parte también de la formación y de la educación. Para cerrar, para recoger, nos hablas de este compromiso del arte con lo social, con lo político, y que ahorita están en un montaje de comparsa, donde lo que se entiende como los medios de comunicación no son tan medios de comunicación, sino más de desinformación. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, esto lleva cuántos años atrás que los medios de comunicación no son medios de comunicación, como tú lo dices. Precisamente hoy pues, por todo lo que está sucediendo a nivel político, sentimos que los medios de comunicación están cambiando la información, la ponen a favor de otros, la ponen a favor de pues, los de ellos, ¿sí? Entonces, el montaje empezamos a hablar de todo este tema de la paz, de cómo hacemos para hablar de la paz. Hablemos de la paz, que se supone que ese es el camino que ahorita se está dando con este gobierno. Entonces, hablando, charlas, tomando tinto, llegamos a la parte de los medios de comunicación, porque precisamente hay un compañero que escucha noticias todo el tiempo, tiene las noticias puestas, y todo el tiempo pelea con las noticias. Él dice, pero eso es mentira, pero ¿por qué esta mujer dice eso? Pero no sé qué. Ahora, vemos también un poco las entrevistas que se hacen a través de los medios de comunicación, y vemos cómo el periodista o la periodista trata de llevar la pregunta a tal forma de que el entrevistado le conteste lo que ella quiere oír, ¿sí? Y si no le contesta, entonces empieza a preguntarle y empieza a buscar la manera
de que ese personaje quede mal. Y uno dice, ven, pero o sea, ¿cuál es la cosa? No entiendo cuál es tu interés de que este personaje o esta persona quede mal ante millones de personas que lo están viendo. O sea, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren buscar? Entonces decíamos, bueno, uno, como todo este tema de las entrevistas, también ver cómo las entrevistas cambian dependiendo del personaje, ¿sí? A algunos les hacen unas preguntas así súper elaboradas que uno dice, interesante, y a otros les preguntan sobre qué equipo de fútbol les gusta. Que uno dice, no hay un equilibrio, ¿sí? O sea, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Quieren hacer ver mal a una persona, pero la otra la quieren adornar para que... Y la gente se deja llevar por eso. Eso es lo más triste, ¿sí? Que la gente se deja llevar por esto. Todo esto llegamos a una conclusión, y es el análisis del discurso también. Los discursos que tienen los periodistas, los discursos que tienen los distintos políticos o personajes que están interesados en ese campo, también tienen una forma y unos discursos que lo hacen ver bonito, pero hay un análisis donde uno dice, hey, espérate, ¿tú qué estás diciendo? O sea, porque este señor está hablando otra cosa. Y siento que nosotros como personas y como comunidad deberíamos empaparnos un poco más de todo este análisis del discurso, ¿sí? Los discursos tienen subtextos, como el teatro, ¿sí? Nosotros podemos decir 1000 cosas, la gente entiende una, pero nosotros queríamos decir otra, ¿sí? Y eso se puede hacer. Entonces siento que a través de los medios de comunicación tienen un discurso, tienen unas formas y unas maneras de decir las cosas, pero realmente hay algo en trasfondo, ¿sí? Entonces desde ahí y lo otro es que cambian la información, la voltean, una palabra, una frase pequeña que se diga, le empiezan a dar la vuelta de tal manera de que se vea mal la persona que lo dijo. Entonces como que empezamos a ver que los medios de comunicación, obviamente no todos, hay muchos que no, pero la mayoría desafortunadamente, y son los que más ve la gente, todo el tiempo están dando pues mal la información, la desinformación, como tú lo decías. Entonces nos empezamos como a centrar en esto, y empezamos a buscar, bueno, ¿cómo hacemos para hablar de los medios de comunicación que no sea tan directo? Que pues también sabemos muchas cosas, pero sí que se entienda. Entonces empezamos a hablar de la comunidad, hablamos de medios de comunicación sin nombrar ninguno en especial, como dicen uno, al que le caiga el mate. Entonces como que alrededor todos los medios de comunicación, esto como con qué lo comparamos un poco con la antigüedad, en qué momento también hubo esto de la desinformación de los medios, cómo es la manipulación de los medios también, y lo que te digo, es una manera de decirle, sí, de preguntarle al público, ¿esto que usted está viendo es o no es? ¿Eso que usted está escuchando es o no es? ¿Usted cree en eso? ¿Por qué cree en eso? ¿Quién le dijo que eso existía? ¿Sí? Hay veces que yo veo, que me parece muy chistoso, que le preguntan a la gente, ¿usted por qué no está de acuerdo con digamos, alguna reforma, que preciso está lo de la reforma de la salud? ¿Usted por qué está protestando? No, es que yo no estoy de acuerdo con la reforma. ¿Por qué? No, es que no, yo no la he leído. Entonces, ¿por qué está en desacuerdo? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos. O sea, no es el hecho de estar o no de acuerdo con algo, es el por qué estás de acuerdo o en desacuerdo con algo. ¿Sí? Es eso, venga, está de desacuerdo. Bueno, dígame por qué no le gusta. O sea, ¿qué es lo que hay ahí que a usted le incomoda y por eso está protestando? Porque es válida la protesta también, ¿sí? Independientemente de si le gusta o no, es válido. Entonces, como que estamos jugando un poco con este tema de los medios de comunicación, precisamente porque los medios de comunicación, desde hace unos años de para acá, pues tienen un poder grandísimo, y no solo político. O sea, con la pandemia, nos llenaron de miedo con la pandemia, dicen mentiras, dicen cosas que no son, cambian la información y lo hacen ver de una manera que no es, están a favor de unos personajes que tienen sus intereses en destruir, ¿sí? en robar, en apropiarse de cosas que no son, y lo tenaz es que precisamente el pueblo
es los que sufre todas esas consecuencias, y el pueblo es el que cree en esas cosas. Tú vas, yo creo que de 10 casas, 9 tienen sintonizando un canal que basura. Y hablo de basura en el sentido de que muestran una noticia, ¡pum! Masacre no sé de dónde, pero ¡pum! Ganó Millonarios. ¡Tin! De una te empiezan a quitar esa capacidad de decir, mataron a tantos, ¡ay! Pero ganó Millonarios, ¡ah! Que ya. ¿Sí me entiendes? Entonces empiezan también a jugar con ese tipo de cosas a la gente. Y por lo general los medios son, o sea, hay un montón de canales que son así, no más en televisión, en internet. Ahora está toda la cantidad de TikToks haciendo cualquier cosa, que cuando hay un personaje que hace TikToks o hace alguna cosa interesante, no, ¿sí? E incluso yo he visto hasta memes que critican eso y la gente no se da cuenta. Entonces, por eso estamos como toda esta crítica de los medios de comunicación, y de insistir en el arte, ¿sí? Los medios de comunicación yo siento que hacen parte del arte, ¿sí? Porque está lo audiovisual, los videos, la fotografía, este tipo de entrevistas y todo eso, hacen parte del arte. Lo malo es cómo lo han cogido o lo han encaminado los grandes medios, ¿sí? Que uno dice, bueno, es lo típico, usan el arte para destruir y no para construir, que es lo que uno no quiere, obviamente. Bueno, Paola, gracias por acompañarnos. Qué chévere que estés de nuevo aquí en tu casa. Sí. No, pues es que lo que te decía, yo cada vez que vengo acá, pues me siento en casa, me siento nuevamente. Hace mucho tiempo no voy a la Casa de la Cultura, pero la última vez que fui fue hace como unos 5 años, no mentiras, no, más tiempo, prácticamente cuando estaba terminando mi tesis, porque mi tesis la hice precisamente sobre los procesos de teatro que se dan en la Casa de la Cultura. En esa época todavía estaba Fernando Castillo director, y fue como de las últimas veces que volví, y es como volver a nacer, a revivir esos momentos que pasaron allí, pues porque aparte de arte, pues hicimos amigos, hicimos familia, pasaron millones de cosas de la vida normal de uno, amigos, familia, amor, desamor, todo. De todo se vivió en esa casa, entonces siento que pues es una familia, y pues espero volver algún día y verla más grande de lo que era, que se construya nuevamente ese espacio. Bueno, Paola, muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos en la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido, del Colaboratorio de Descomposición, desde la emisora comunitaria Suba al Aire. En el máster, William Moreno, quien les habla, Antonio Amado, y hoy con Paola Díaz. Gracias a todos y a todas. Gracias, Paola. Muchísimas gracias a todos y a ti por invitarme.